Víctor. Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Bueno, muchas gracias. Disculpas por la demora, hemos tenido algunos inconvenientes para la clase de hoy, pero bueno, estamos haciendo ingresar a todos y todas. Hasta el momento somos 17 personas participantes. Lo que les voy a pedir es si pueden, en la medida de lo humanamente posible, activar sus cámaras, ¿sí? Así tenemos un encuentro un poco más interactivo. Bueno, primero que nada, para ir arrancando, un gusto conocerles. Me presento, mi nombre es Facundo Capurro Robles. Estoy, digamos, como adjunto de este curso que está a cargo de la doctora Zimmerman. Bueno, la idea de hoy es que vamos a trabajar sobre el derecho a la integridad personal, sobre los desarrollos del derecho internacional en esta materia, que es, digamos, el encuentro que teníamos previsto para la clase siguiente, o sea, para el lunes siguiente, pero vamos a tener hoy porque hoy habíamos contemplado el encuentro sobre derecho a la igualdad y no discriminación que lo da el doctor Víctor Abramovich, a quien ustedes seguramente conocen, pero bueno, por un problema de fuerza mayor, básicamente por enfermedad de Víctor, eh, hemos trocado, digamos, estos encuentros y yo estoy con ustedes hoy. Víctor va a estar, si todo va bien, el lunes que viene, trabajando sobre derecho a la igualdad y no discriminación. Así que bueno, en principio, esas aclaraciones. Bueno, no tuve la ocasión de presentarme en la clase pasada. Les cuento un poco, yo soy abogado, trabajo en la cátedra, o mejor dicho, doy clases en la cátedra de Derechos Humanos de la UBA junto con Silvina Zimmerman. Soy subjefe de trabajos prácticos hace bastantes años. Tengo una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Washington College of Law. Y he trabajado también en el CELS, en la Defensoría General de la Nación, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Comité contra la Tortura, en donde estoy actualmente dirigiendo el área de políticas para la prevención. Mi expertise ha estado bastante ligada a la situación de encierro, sobre todo por motivos de salud mental, pero también he trabajado algunas cuestiones ligadas a la discapacidad, a la salud y por supuesto en este rol actual temas de cárceles, ¿sí? Así que va a ser un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Las otras dos ediciones la verdad que han sido muy ricas, creo que hemos sacado bastante limpio. Y bueno, la intención que tengo yo hoy es trabajar sobre cuestiones que son importantes de cara a una formación digamos, en magistratura, en términos de cómo se aborda actualmente uno de los derechos centrales del sistema de protección constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho a la integridad personal. Que si a mí me preguntan, yo creo que es uno de los derechos que más, cuyo contenido más ha evolucionado o se ha enriquecido luego de la reforma del 94, la incorporación de los tratados internacionales, la labor de los organismos de control internacionales en términos de expansión de este derecho hacia situaciones que no solo originalmente no estaban abarcados, sino también uno podría pensar que ni siquiera habían sido contempladas por quienes redactaron y por quienes, digamos, consagraron normativamente o plasmaron normativamente este derecho en el ámbito internacional. Así que bueno, yo les voy a compartir un PowerPoint que hemos trabajado relativo al derecho a la integridad personal y algunos desarrollos interesantes. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la integridad personal? Hablamos de uno de los derechos más amplios del sistema constitucional y supralegal de la República Argentina. Digamos, estamos hablando de un derecho que es central junto con el derecho a la vida, junto con el principio de no discriminación, junto con otros derechos y principios que forman parte de los pilares y las columnas centrales del edificio constitucional de nuestro país.
derecho a la integridad personal, según las normas internacionales, no puede ser suspendido ni siquiera en situaciones excepcionales, ni siquiera en marcos de estados de excepción, estados de sitio, declaraciones de conmoción interior, etcétera, etcétera. Ni siquiera en esos casos el derecho a la integridad personal puede ser objeto de suspensión. Podemos ver el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también las normas correspondientes de la convención, tanto la Convención Interamericana como la Convención de ONU que vamos a repasar ahora. Ahora, lo que tiene también de interesante es que es un derecho que tiene un vínculo muy, muy, muy estrecho y muy íntimo con otros derechos que también son claves en el sistema de protección internacional. Y esto no es para, muchas veces puede parecer confuso, pero no es para asustarse, porque no es casualidad que el sistema de protección constitucional haya decidido, o mejor dicho, haya podido abarcar situaciones que, digamos, en alguna medida se superponen desde diversos flancos. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la salud en cárceles o en instituciones de encierro. Vamos a ver que acá puede haber situaciones que afectan el derecho a la salud, pero también hay situaciones que afectan la integridad personal, por tratarse de una persona en situación de encierro, por tratarse de una persona respecto de cual el Estado le debe un determinado trato. ¿Sí? Entonces, el derecho internacional hace eso usualmente, superpone marcos de protección con el objetivo de maximizar, digamos, la garantía de los derechos. Entonces, y vamos a ver que el derecho a la integridad personal en determinados contextos es un derecho muy amplio, es un derecho que de alguna manera abarca un montón de otros derechos. Bien, entre los derechos que les mencioné, el derecho a la libertad personal, el derecho a la autonomía personal, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, son todos derechos que están en conexión con la integridad personal. ¿Sí? ¿Y qué es la integridad personal? ¿Es solamente la integridad física? ¿Es solamente el derecho a no ser objeto de tratos lesivos en mi cuerpo? No, es mucho más amplio que eso. ¿Sí? Es el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias, tanto en mi cuerpo como en mi psiquis, como en mi plan de vida, es decir, con la esfera, digamos, moral o en la esfera, digamos, relacional. ¿Sí? Y por supuesto que el derecho a la integridad personal es el derecho a recibir un trato digno. ¿Mm? El derecho a ser merecedor de un trato digno. Y por el solo hecho de ser persona, recibir un trato, un mínimo de dignidad, tanto en las relaciones entre particulares como en las relaciones con el Estado. Bien, esto es un poco lo que les fui mencionando. Derecho a la la integridad personal es un derecho omnicomprensivo, abarca todo esto. Derecho a recibir un trato humano y digno, prohibición de injerencias arbitrarias, la prohibición de torturas, que le pongo acá un asterisco porque la vamos a abordar especialmente ahora, porque tiene una regulación propia, porque tiene algunas definiciones muy, muy interesantes y que a la luz de los nuevos desarrollos del derecho internacional nos obliga a repensar las relaciones entre particulares en el Estado, también en términos de responsabilidad estatal, en términos de cómo se estructura la protección internacional, cómo son las obligaciones debidas en el ámbito interno. Es decir, hay una serie de cuestiones a repensar cuando abordamos fenómenos estructurales como la discriminación contra las personas con discapacidad, la violencia de género u otras situaciones muy acuciantes que hoy en día se han problematizado desde el ámbito internacional, que vamos a ver que tienen un ámbito de relación específico en materia de protección a la integridad personal. ¿Sí? Por supuesto, otra gran rama de este derecho, digamos, que parece un árbol que se ramifica por todos lados y que nunca, digamos, alcanza a ser abarcado, es el derecho de las personas privadas de su libertad. ¿Sí? Esto lo vamos a abordar ya al final del encuentro. ¿Sí? La prohibición de tratos crueles e inhumanos, un correlato de la prohibición de torturas. La tortura es una situación muy específica, especialmente gravosa, que el derecho internacional quiere regular, pero también los tratos, otro tipo de tratos lesivos de la integridad personal, que son consecuencia de un accionar estatal, también son abordados dentro de este paraguas de protección. ¿Sí? Prohibición de tratos humillantes, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión, digamos, base muy interesante que es
que el derecho a la integridad personal y sobre todo la prohibición de tortura rige respecto de esta, digamos, de esta materia lo que se conoce como el estándar evolutivo. Determinadas conductas, determinados tratos, determinadas situaciones que en un momento determinado de la historia eran considerados admisibles o no eran considerados lesivos de la integridad personal, no eran considerados, em, digamos, denigrantes, humillantes o constitutivos de tortura, a la luz de la evolución creciente del derecho internacional, son revisados y muchas veces sí lo son calificados en la actualidad. Esto se conoce como el estándar evolutivo, ¿sí? Es decir, la jurisprudencia en esta materia muy lejos está de ser estática e inmutable, ¿sí? Si nosotros vamos a los viejos casos o los primeros casos del sistema internacional, donde se procesan situaciones de lesiones a la integridad personal, eh, eh, que no eran calificadas como torturas, como por ejemplo la privación sensorial, la desorientación temporal, si nos fijamos los casos, primeros casos que resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los casos contra Irlanda, en los casos típicos, hoy en día estos casos nadie dudaría en calificarlos como en un estándar global y en un estándar evolutivo como casos que se configuran supuestos de tortura. En ese momento eran quizás otro tipo de tratos. Violaciones a la integridad personal, se calificaban como determinadas cuestiones humillantes o degradantes, pero no eran calificadas con tanta severidad como ahora. De hecho, hay un caso muy, eh, digamos, interesante que se resuelve en los primeros años de la jurisprudencia europea, donde el Tribunal Europeo entiende ante una, digamos, una situación de golpiza a una persona privada de su libertad, el tribunal desarrolla un estándar muy complicado, que es que determinada severidad en el trato a las personas privadas de su libertad es admisible según la Convención Europea. Fíjense si esto hoy en día podría ser admisible o podría ser, digamos, asimilado como una obligación estatal, digamos, razonable en términos del derecho a la integridad personal y de la protección estatal. Hoy en día, digamos, tenemos muy en claro que cualquier tipo de uso de la fuerza por fuera de los estándares de proporcionalidad, excepcionalidad, estricta necesidad y finalidad es una violación a la integridad personal y puede ser constitutiva de tortura, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es un poco como para ilustrar digamos, cierta evolución en este tema. Bien, entonces, ¿cómo se aborda normativamente el derecho a la integridad personal? Bueno, de alguna manera tenemos, digamos, regulaciones tanto en el ámbito del sistema universal, de la ONU, del sistema interamericano de derechos humanos y de la Argentina, ¿sí? Y la regulación es, como les dije, dual. Derecho a la integridad personal, ese derecho omnicomprensivo consagrado constitucionalmente, en el caso de la ONU, en el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 4 de la Declaración Universal, y en tratados específicos como la Convención de Derechos del Niño, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, se incluyen cláusulas que protegen este derecho respecto de un grupo determinado. En el ámbito del sistema interamericano tenemos el artículo 5 de la Convención Americana, que es un artículo muy importante. Yo les diría que es, digamos, la norma que protege la integridad personal de una forma más amplia posible, y ya el propio texto del artículo, si ustedes lo pueden leer, van a ver que les dice que la integridad personal no es solo la prohibición de tortura. Está diciendo toda persona tiene derecho a un trato digno y además no puede ser objeto de torturas o tratos inhumanos o degradantes. Y luego desarrolla una serie de cuestiones específicas sobre los derechos de las personas privadas de libertad, etcétera, etcétera. Ven, digamos, esto es, digamos, de alguna manera digamos, el núcleo central de la protección de la integridad personal. En el ámbito argentino, obviamente, el artículo 18, además de estos tratados que forman parte de nuestro, digamos, plexo constitucional, tenemos la Constitución Nacional, que en el artículo 18 manda a los poderes públicos digamos, a dispensar un determinado trato a las personas privadas de su libertad
obviamente sin ningún tipo de tormentos o cualquier tipo de situación lesiva de su integridad. Y el artículo 33, que vieron que en el ámbito constitucional clásico se utiliza como un poco la bolsa que recibe todo lo que no ha sido regulado expresamente. Entonces, esto es el derecho a la integridad personal. La prohibición de tortura, a su vez, tiene tanto en el ámbito internacional como en el ámbito argentino regulación específica. Fíjense, en el ámbito de la ONU tenemos la Convención contra la Tortura, CAT. ¿Sí? Tenemos CAT, que es sus siglas en inglés. Y la Convención contra la Tortura también ha desarrollado un protocolo específico, que es el protocolo opcional a la convención, que es el protocolo facultativo, que lo que ha hecho es tratar de establecer un sistema de monitoreo de las personas privadas de su libertad en cada uno de los países a través de la creación de mecanismos internacionales y mecanismos nacionales de prevención de la tortura. El organismo donde yo trabajé o donde estoy trabajando hasta diciembre, eso ha sido creado, digamos, en virtud de ese tratado, ¿sí? A través de una ley interna, pero dando cumplimiento con esta exigencia internacional. Luego, fíjense que en el sistema interamericano también, la Convención Interamericana, hay otra convención específica, ¿sí? Que también ha hecho, digamos, ha regulado y ha definido lo que es tortura y cuáles son las obligaciones y la protección de vida en esta materia. Entonces, en el ámbito nacional, la prohibición de tortura, por supuesto, tiene su correlato en conductas delictivas, ¿no? Artículos 144 bis y 144 ter, ¿sí? Que establecen las torturas y los tratos y los vejámenes y apremios ilegales. ¿Bien? Esto como para tener un marco de protección. Entonces decíamos que tanto como el derecho a la integridad personal es una de esos derechos que no puede ser suspendido, ni siquiera en situaciones de excepción, es decir, bueno, los estados pueden suspender el ejercicio de determinados derechos como el derecho al debido proceso o el derecho a la libertad personal, siempre sujeto a muchos límites, ¿no? Pero, digamos, está autorizado a suspender determinados derechos en el ámbito internacional. Bueno, el derecho a la integridad personal no está dentro de estos derechos. Está junto al derecho a la vida como esos derechos que no pueden ser suspendidos. Y la prohibición de tortura, a su vez, también se reconoce como una norma imperativa del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, como una de las columnas vertebrales del derecho internacional de los derechos humanos. Sin esta prohibición, sin obligaciones claras y tajantes en esta materia, el derecho internacional se va desintegrando, digamos, se va volviendo muy poco lo que le queda de límites al poder estatal si estas conductas se difuminan, ¿no? Y esta importancia fue ratificada desde un momento muy eh, inicial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los primeros casos en los que aborda situaciones específicas de torturas, de tratos inhumanos o degradantes. Los primeros casos que se denominan en general son contexto el Perú de Fujimori, digamos, el declarado combate contra las organizaciones como Sendero Luminoso, ¿sí? Que estaban acusadas de perpetrar actos de terrorismo. Entonces, en ese marco, donde se producen una serie de violaciones a los derechos humanos muy flagrantes de personas indicadas como integrantes de estas organizaciones, entre ellas Loaiza Tamayo y Castillo Petruzzi, ¿sí? La forma en la que se llevan a cabo las detenciones y la privación y la libertad de estas personas bajo las leyes antiterroristas peruanas implican un trato, ¿sí? Muy lesivo de la integridad personal digamos, de estas personas. Y allí, por ejemplo, se producen, digamos, situaciones en las cuales las personas eran detenidas administrativamente, incomunicadas, sujetas, privadas de su libertad y sujetas a un régimen celular de aislamiento por 23 horas, ¿sí? Solo tenían acceso muy esporádicamente al contacto con el abogado, pero no tenían acceso a la luz natural, no tenían acceso al patio, no tenían acceso a ningún tipo de recreación, eran exhibidos mediante tratos humillantes y degradantes como personas, digamos, como enemigos públicos, ¿sí? En los medios de comunicación. Todo ese contexto
y todas esas situaciones van generando en la Corte Interamericana una idea de que el trato que se le había, digamos, se le había proporcionado a estas personas por parte del Estado violaban la prohibición de tortura, ¿sí? Entonces, bueno, los primeros casos en los años 90 que la Corte Interamericana se pronuncia sobre estas obligaciones, ¿bien? Bien, ahora bien, vamos directamente a abordar los elementos que definen un acto como tortura según el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, ¿qué nos dicen las normas constitucionales y supralegales respecto de cuándo un acto puede ser considerado como tortura para el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, estos son los 4 elementos que según la doctrina clásica tienen que estar presentes para poder calificar un acto como tortura. Ahora vamos a ver bien que muchos de estos elementos, a la luz de los nuevos desarrollos, se han empezado a difuminar, o mejor dicho, se han empezado a desdibujar bastante, en un sentido de que cada vez se trata de abarcar más conductas de la esfera interpersonal, es decir, fuera del accionar estatal, para maximizar la protección ante determinados fenómenos que el derecho internacional quiere abarcar. Usualmente se reconocía que para que un acto pueda ser calificado como tortura, el mismo tenía que haber sido realizado con intención, debía haber ocasionado un sufrimiento de determinada entidad, es decir, un sufrimiento grave, debía responder a una finalidad o propósito y debía ser realizado con algún tipo de participación estatal. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué significa la primera cuestión? Que un acto sea realizado con intención, ¿sí? En ese sentido, lo que el derecho internacional ha tratado de hacer, y si ustedes toman todo esto, digamos, obviamente no lo estoy inventando, si toman la definición de la Convención contra la Tortura o la definición de la Convención, digamos, de la Convención de ONU contra la Tortura o de la propia Convención Interamericana contra la Tortura, vamos a ver que hablan de que se trata de un acto realizado con intencionalidad, ¿sí? Todo acto intencional. Lo que acá trata de abordar el derecho internacional es que para que un acto sea considerado como esta conducta tan gravosa, lo que primero tiene que haber es una intencionalidad del autor, ¿sí? Es decir, una voluntad dirigida a la consecución de un determinado objetivo, es decir, tratar de alguna manera, separar aquellas conductas en las que el autor se involucra voluntaria, conscientemente, de aquellas conductas en las cuales el autor de las mismas se involucra por negligencia o por algún tipo de impericia, ¿sí? Es decir, trata de decir, la gravedad de estas conductas implica que el autor tenga dolo, que el actor no sea culposo, que el actor tenga dolo. Parece bastante claro, no es tan claro, o mejor dicho, puede llegar a prestarse a cierta confusión cuando evaluamos la responsabilidad estatal, porque una cosa es que yo agarre una conducta y diga, bueno, esta conducta reúne los elementos para ser considerada tortura, y otra cosa es ver si el Estado es responsable por esa conducta, ¿sí? En el marco de la responsabilidad estatal, en el marco del factor de atribución de responsabilidad al Estado, allí no vamos a evaluar la intencionalidad de una persona, no vamos a evaluar qué tuvo en cuenta una persona al realizar un acto, sino lo que vamos a evaluar es si el Estado de alguna manera accionó, fue diligente en sus obligaciones, o mejor dicho, instigó o realizó la comisión, digamos, al autor para la realización de este acto. Pero sí lo que vamos a ver es si hay una conducta intencional por parte de quien comete este hecho. Esto es muy interesante y la doctrina clásica lo que siempre quiso tratar de hacer es decir, bueno, reservemos esta definición para las conductas más gravosas. Ahora, luego empieza a evolucionar el derecho internacional de los derechos humanos. Empiezan
a trabajar diferentes situaciones ligadas al ámbito de lo sanitario, situaciones ligadas al ámbito de la privación de la libertad de niños, niñas, adolescentes, fenómenos como la violencia de género. Entonces, fíjense cómo en el marco de un informe muy, muy importante que el relator contra la tortura, ex relator contra la tortura, Juan Méndez, hace en el marco de su mandato relativo a la prohibición de tortura aplicada a la situación de las personas con discapacidad, en ese marco Méndez analiza determinadas cuestiones como lo que son la imposición de determinados tratos a personas con discapacidad que si bien no responden a una lógica intencional en términos de querer infligir un determinado dolor o una determinada, digamos, un determinado sufrimiento, son considerados como buenas intenciones, pero de alguna manera son conductas que tratan de corregir o aliviar una discapacidad o la situación de una persona, pero que pueden provocar, digamos, este sufrimiento y esta intencionalidad a los fines de la definición de tortura. ¿Sí? Esto ustedes tienen para leer en los materiales, que si bien no espero que lo hayan leído para hoy porque todo ha sido de improviso, pero sí, digamos, cuando para la clase que viene, o mejor dicho, para el examen, cuando lean los materiales van a ver que en el informe de Méndez, Méndez analiza esta situación, dice, a mí me preocupa que hay determinadas situaciones en el ámbito de lo sanitario ligadas al tratamiento de la discapacidad psicosocial, ligadas al tratamiento de determinada discapacidad intelectual, que implican la comisión de actos que provocan sufrimientos fuertes, pero que el ámbito de la salud los califica como actos que se hacen en pos de la mejora del paciente o en pos de la mejora de la persona con discapacidad. Entonces dice, ojo con estos actos, porque las buenas intenciones, si tienen como finalidad corregir una discapacidad, es decir, digamos, una finalidad discriminatoria en los términos de la Convención de la CDPD, entonces pueden ser calificados como intencionales a los efectos de la prohibición de tortura. Es decir, desarrolla una interpretación hermenéutica muy interesante. ¿Sí? Esto lo tienen para leer, pero para darles el marco. ¿Bien? El segundo elemento va de suyo y es cualquier conducta para ser entendida como una violación, una infracción a la prohibición de tortura, evidentemente tiene que ocasionar un sufrimiento. ¿Sí? Tiene que ocasionarle al actor o a la persona que lo recibe un determinado sufrimiento. Ahora después aparecen matices o aparecen determinadas circunstancias en el medio. ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Qué es un sufrimiento? Bueno, un sufrimiento es evidentemente una sensación de menoscabo, una sensación de dolor, una sensación que le provoca a la persona que recibe un determinado trato, ¿sí? Pero que la Convención de la ONU dice debe ser grave, debe ser un sufrimiento grave, pero la Convención Interamericana no menciona la palabra grave, dice tiene que haber un sufrimiento. Y entonces una primera cuestión que acá se suscita, o mejor dicho, se han encargado de tratar de, digamos, de trabajar los órganos internacionales de protección es cuando un determinado sufrimiento tiene tal entidad que puede ser entendido o calificado como una violación a la prohibición de tortura. Es decir, cuál es el umbral de sufrimiento que voy a exigir para separar determinados tratos que si bien son lesivos a la integridad personal o si bien pueden provocar una violación a la obligación de no dispensar tratos inhumanos o degradantes, no ameritan su calificación como tortura. Todo esto viene a cuento de que, por supuesto, el derecho internacional reguló estas cuestiones de forma tal de que hubiera cierta amplitud en términos de las conductas que pueden ser abarcadas y no, de acuerdo a los tiempos determinados. Esto que les decía, el estándar evolutivo es básicamente una asunción de que es imposible prever de acá a futuro cuáles conductas van a ser, digamos, calificadas como violaciones a la integridad personal o violaciones a la prohibición de tortura. Es decir,
las definiciones de la Convención Interamericana y la Convención de la ONU son amplias, son definiciones que establecen elementos y que dejan cierta amplitud a la interpretación de, digamos, quién va a aplicar esas normas. ¿Sí? Pero lo concreto es que normativamente una convención dice que el sufrimiento debe ser grave y otra convención no lo dice. De todas formas, lo que hicieron los organismos internacionales es tratar de precisar un poquito más esto. ¿Cómo vamos a definir en uno y otro caso de qué se trata? La Observación General 20 del Comité de Derechos Humanos en el ámbito universal es muy interesante y ratifica esta idea. En cada caso, yo tengo que analizar tanto la clase, el propósito o la severidad del trato que se le ha dispensado a una persona para ver si estoy ante un supuesto de violación a la integridad personal y a la prohibición de tortura, o estoy dentro de un supuesto de un trato inhumano o degradante. ¿Bien? En el ámbito interamericano, la Convención Interamericana, que no contiene el término grave, ha sido interpretado por la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana dijo, a pesar de esto, cierta gravedad, cierto umbral de sufrimiento tengo que corroborar para ver que esté dentro de una infracción a esta prohibición. Y esto lo dijo en un caso, que es el caso Caesar contra Trinidad y Tobago, un caso bastante flagrante, digamos, bastante burdo, porque se trataba de una aplicación de penas corporales, ¿sí? Todavía el Código Penal de Trinidad y Tobago contemplaba los latigazos como una forma de castigo a personas que cometían determinadas infracciones a la ley penal. Y fíjense que este es el estándar más interesante que ha delineado la Corte Interamericana, que es las secuelas físicas y psíquicas que tiene una persona que ha sido objeto de un determinado trato, es lo que a mí me va a dar la pauta de cuál es la entidad de ese trato. Y las secuelas van a variar de acuerdo a la edad, el sexo, la salud, el contexto, el grado de vulnerabilidad que tenga una persona y que deben ser analizados en cada situación concreta. Entonces, la Corte Interamericana concluye que las características personales de una víctima, de una supuesta víctima de tortura, pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo y por ende incrementar el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es algo subjetivo, es algo personal y por lo tanto debe ser analizado de acuerdo a estos factores en cada uno de los casos. ¿Bien? El tercer elemento que la doctrina clásica ha delineado es la idea de la finalidad o el propósito. ¿Sí? La idea de que la tortura no es solo la, la comisión de un trato repudiable, sino que lo repudiable es que ese trato en realidad sea un medio para obtener de la persona una determinada prestación, una determinada confesión, una determinada prueba, una determinada conducta. Es decir, la idea de utilizar a la persona como medio para obtener algo, ¿sí? Mediante la aplicación de sufrimientos, que, digamos, de alguna manera te hacen accionar o te hacen, digamos, conducirte de determinado modo. Es la idea misma de que la persona que tiene que ser el objeto de todo el ordenamiento jurídico, que tiene que ser, digamos, el centro de imputación, de conductas, de normas, a raíz de lo cual debe girar todo el ordenamiento, bueno, esa misma persona es violentada a punto tal que es utilizada para conseguir alguna determinada cuestión, ¿sí? Usualmente la tortura estaba asociada con la idea de obtener una confesión o obtener una prueba, ¿sí? Y esto, digamos, nos remontamos a la Inquisición con los juicios de Dios, ¿sí? Que de alguna manera trataban de sacarle a la persona la verdad sobre lo que había ocurrido a través del sufrimiento. ¿Mm? Entonces, la finalidad o propósito, que si ustedes ven en la regulación de ambas de las convenciones que yo les mencioné, sigue existiendo, de alguna manera alude a la idea
de que haya cierta intencionalidad, motivación o impacto de la conducta del autor. Ahora, esto que parece evidente es bastante relativo, porque si uno ve la Convención Interamericana, lo que le está diciendo es castigo, la intimidación pueden ser algunas de las finalidades admisibles, pero puede ser cualquier otro fin, ¿sí? Entonces, cualquier conducta que de alguna manera responda a una finalidad, o mejor dicho, esté, digamos, conectada con algún tipo de finalidad exterior, que podría ser el mero castigo de una persona, entonces podría, digamos, llenar los elementos de esta definición. Es decir, la amplitud con la que, digamos, ha sido regulado este elemento ya hoy en día lo torna un poco, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Es muy difícil encontrar una conducta, por no decir imposible, que no tenga ningún tipo de finalidad. ¿Eh? Bien, el cuarto de los elementos que les quería mencionar, y es quizás el que ha sufrido, o el que mejor dicho hoy en día está siendo, sobre todo en el ámbito interamericano, revisado, reinterpretado, es la idea de que para que uno de estos actos sea calificado como tortura, siempre tiene que haber una presencia estatal, es decir, tiene que haber un componente estatal que esté involucrado, ¿sí?, de alguna manera en la comisión de estos hechos. Convención contra la tortura de la ONU incluye dentro de los elementos para la definición de tortura a la idea, al hecho de que sean cometidos por funcionarios públicos, ya sea actuando directa o indirectamente, pero el hecho de que estén, digamos, funcionarios públicos involucrados. Y en cuanto estén particulares involucrados, lo estén haciendo en ejercicio de funciones oficiales o con aquiescencia del Estado. Esto, de hecho, fue interpretado por el propio Comité contra la Tortura en su Observación General 2, y ha hablado de que cualquier persona, no solo un funcionario público, sino un particular que actúe, digamos, mejor en ejercicio de una función estatal, que puede ser, digamos, la función de brindar una prestación de salud, brindar una prestación de educación, etcétera, etcétera, por más que sea en el ámbito privado, de alguna manera está, digamos, cubriendo el componente estatal en esta materia. Ahora bien, la Convención Interamericana, que siempre ha sido interpretado, porque si bien no incorpora en la misma definición a la idea del componente estatal, sí incorpora a renglón seguido la idea de que pueden ser autores del delito de tortura los funcionarios estatales. Entonces, esta convención fue interpretada recientemente por la Corte Interamericana en el caso Linda López Soto, un caso contra Venezuela, de una forma diferente a como venía siendo interpretado hasta ese momento. De alguna manera la Corte Interamericana dice, cuidado, porque en el ámbito interamericano la definición de tortura, de acuerdo a la Convención Interamericana, no me está pidiendo como un elemento que el acto sea realizado por un funcionario o por un particular con aquiescencia, sino que esto es de alguna manera lo que está regulando en términos de qué es lo que debe, digamos, hacer el derecho interno. Abarcar las conductas de funcionarios oficiales o particulares actuando bajo aquiescencia dentro de sus tipologías, digamos, delictuales. Pero para el derecho internacional o para el sistema interamericano no es un componente esencial el hecho de que esto sea, digamos, cometido por un funcionario estatal. Entonces, acá lo que nos abre la puerta a un mundo bastante interesante de abordar determinadas conductas privadas. Y de hecho, ¿por qué hace esto la Corte Interamericana? Porque en el caso, lo que se estaba discutiendo en el caso López Soto era la aplicación de torturas en el ámbito privado, es decir, por un particular a una mujer, a Linda López, que había sido privada de su libertad y había sido objeto de todo tipo de tormentos, violaciones, digamos, en un departamento en que la tenía secuestrada el actor,
pero que el actor no tenía ningún tipo de, digamos, de vínculo con el Estado, más allá de que había cierta vinculación del padre con una universidad, había sido rector de una universidad estatal, pero no había un vínculo estatal, digamos, comprobable en el actor. Entonces se trataba de una conducta que, de alguna manera, se había dado en el ámbito privado. Y la Corte Interamericana lo que dice es, bueno, pero ¿por qué yo no voy? Esta conducta para mí califica también como tortura. ¿Por qué? Primero, porque el componente estatal, la Convención Interamericana, no me lo pide como un elemento de, em, de la definición. Y lo que hace es lo que se denomina, de alguna manera, el análisis de riesgo. Fíjense, acá. Abarca la actuación de particulares por fallas en la debida diligencia estatal. ¿Qué quiere decir esto? La Corte Interamericana, en este caso, abre la puerta a que determinadas conductas de particulares sean calificadas como torturas si el Estado falló en su deber de debida diligencia. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuándo el Estado falla en su deber de debida diligencia? Bueno, acá hay que realizar este análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el análisis de riesgo? Fíjense, dice, los deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí están condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupos de individuos determinados y las posibilidades razonables de prevenir ese riesgo. Es decir, el análisis de riesgo es de alguna manera evaluar si una situación que se dio en el ámbito privado había sido, había sido puesta en conocimiento, o el Estado la conoció o la debió haber conocido, llevó adelante o no medidas para evitar su comisión, ¿sí? Entonces, por un lado, fíjense en el segundo punto, se debe establecer el conocimiento por parte del Estado de un riesgo real o inmediato. En este caso, fíjense, lo que ocurría era que el secuestro de Linda López se había dado en un contexto de violencia de género, que, digamos, en el cual el Estado estaba inmerso, pero también en el caso particular, la situación de riesgo real e inmediato había sido denunciada por parte de la hermana de Linda López Soto, que había dicho, secuestraron a mi hermana, había sindicado al responsable y, digamos, los agentes policiales que habían recibido esa denuncia habían hecho caso omiso. Entonces, hay una primera intervención en la cual el Estado tuvo conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato. Ese es el primer punto. El segundo punto es realizar una evaluación, esto lo va a hacer la Corte Interamericana, respecto de la adopción o no de medidas razonables para prevenir o evitar el riesgo en cuestión. Es decir, el Estado que tuvo conocimiento de esto, adoptó medidas tanto generales como particulares para prevenir este resultado. Y acá se valoran, como dice en la Corte Interamericana, tanto las normativas o las políticas públicas o las acciones gubernamentales generales destinadas a abordar una problemática estructural como es la violencia de género, y en este marco entran su consagración, digamos, su protección normativa, la realización de programas oficiales de botones, digamos, de pánico, de análisis de riesgo. Bueno, hay un montón, digamos, digamos, de acciones estatales digamos, que se pueden realizar para, digamos, abordar este fenómeno digamos, de la violencia de género. Y por otro lado, también va a valorar no solo las medidas generales, sino ante un caso concreto en el cual el Estado tomó conocimiento del riesgo real e inmediato a una persona, en este caso a Linda López Soto, qué medidas adoptó en ese caso. Por supuesto, en el caso no había adoptado medidas eficaces para prevenir este tipo de hechos. Entonces, este análisis de riesgo, que es, digamos, una de las cuestiones que más me interesa remarcar en este encuentro, es uno de los desarrollos más interesantes que ha realizado la Corte Interamericana en los últimos tiempos en materia de integridad personal. De alguna manera, mediante una exégesis de la Convención Interamericana, lo que está haciendo la Corte Interamericana
es abordando una serie de conductas que usualmente fueron comprendidas o entendidas como, digamos, ocurridas y procesadas en el ámbito privado, como conductas en las cuales el Estado, mediante realizado este análisis de riesgo, se va a escrutar si tiene responsabilidad o no. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que está haciendo la Corte Interamericana es tratar de abordar problemáticas estructurales mediante este tipo de mecanismos, ¿sí? De, digamos, de análisis de atribución de responsabilidad. ¿Bien? Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Igual al final vamos a hacer un pequeño intercambio, 6:30. Pero sí, ¿alguien tomó la palabra? Yo no presenté a Matías Grimson, que es colaborador nuestro. Mati también nos va a dar una mano porque, por ejemplo, Hola, ¿cómo va? ¿alguna duda, alguna cuestión o avanzamos? Muy bien, las dejamos para el final. Mati, no hay ninguna pregunta, ¿no? Dice, quería saber si van a subir el Ah. PowerPoint. Sí, sí. Sí, no se preocupen por todo eso. En PowerPoint, materiales, clase grabada, todo eso. Ya estamos re duchos y súper organizados con eso. ¿Mm? Por eso aprovechemos este encuentro. Como todo esto va a estar, digamos, lo van a tener disponible, aprovechemos este encuentro también para intercambios. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá lo que yo les presenté es importancia del derecho a la integridad personal, consagración normativa, prohibición de tortura y cuáles son los elementos de la prohibición de tortura para el derecho internacional y los nuevos desarrollos que se están dando. Sobre todo este último del análisis de riesgo, que de alguna manera lo van a ver también el lunes que viene con Víctor, cuando aborde el caso Campo Algodonero contra México. Una situación muy similar se va a dar cuando se analice la conducta estatal, qué debió haber hecho el Estado para prevenir determinado resultado. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante a mi criterio porque está abordando fenómenos estructurales, así como la discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la ONU, el relator contra la tortura avanzó a los efectos de poder maximizar los márgenes de protección, meterse en las instituciones de salud, en las instituciones de discapacidad y empezar a ver cómo son esos tratos, ¿sí? La Corte Interamericana está haciendo algo similar en el marco de fenómenos como la violencia de género y usando el paraguas de la integridad personal también en esa línea. Entonces, pero como decíamos, el derecho a la integridad personal es más amplio, ¿sí? Cualquier uso de la fuerza como marco, esto que les decía antes, cualquier uso de la fuerza por parte de un funcionario estatal, un funcionario policial, por fuera de los estándares ya delineados de necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima, que se realice contra una persona, es considerado un trato cruel y según la entidad y según las secuelas que provoque ese trato puede ser considerado una violación a la prohibición de tortura. Es decir, que no solo es la idea de que las personas no pueden ser objeto de tratos especialmente lesivos, sino que tanto en los ámbitos de privación de la libertad como en los ámbitos o en los espacios públicos donde las fuerzas de seguridad interactúan con ciudadanos, el uso de la fuerza tiene que ser absolutamente proporcional y racional. Y si se desvía de esas finalidades, entonces podemos estar, digamos, dentro de una violación a la integridad personal con seguridad. ¿Mm? Y aquí hay una cuestión bastante interesante también respecto del uso de la fuerza letal. ¿Sí? El uso de la fuerza letal solo es admisible, y esto lamentablemente tenemos estos últimos días varios casos donde, digamos, hemos visto que estos principios han sido vulnerados, ¿sí? Solo puede ser utilizada el uso de la fuerza letal, es decir, el uso de armas de fuego, pero también armas consideradas menos letales, como las pistolas Taser u otro tipo de, digamos, de elementos, cuando esté en riesgo la vida
o la integridad personal ante una amenaza real, inmediata o inminente, ¿sí? Tanto de la persona, digamos, del presunto agresor, como de terceras personas. ¿Sí? Pero esto es un estándar bastante establecido, tanto por la Corte Interamericana como por las normas regulatorias de la ONU, ¿sí? Respecto de que ningún tipo de uso de la fuerza letal es admisible ante conductas que no representan una amenaza proporcional a la respuesta que se le está dando. Muchos protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad en los ámbitos provinciales, yo recuerdo uno en Chubut, pero seguramente pues, me falla la memoria, hay muchos más, de alguna manera establecían determinados laxitud en las conductas que podían repeler las fuerzas de seguridad con armas letales, ampliando los márgenes y ampliando los supuestos en los cuales se podía utilizar el uso de la fuerza letal. Esto provoca casos de gatillo fácil. Esto provoca casos que tienen como resultado muertes ante amenazas que no son proporcionales. ¿Sí? Entonces, un tema a tener muy en cuenta. En el ámbito de la ONU, acá hay dos instrumentos internacionales muy importantes, que son los principios básicos para el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y el código de conducta, ¿sí? Que son dos instrumentos que en principio fueron instrumentos no vinculantes, es decir, no son convenciones, son directrices, son normas de actuación, pero la legislación argentina los ha incorporado dentro de digamos, dentro de sus normas como parte integrante, por ejemplo, de la ley 24059 o de la ley de creación del Comité contra la Tortura. Es decir, que ya han pasado a ser normas y básicamente, digamos, estos principios y el código de conducta establecen estos estándares que yo les estoy mencionando en este momento. ¿Bien? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los estados en materia de prohibición de tortura? En primer lugar, cualquier estado tiene que tener en su legislación el tipo penal de tortura establecido. En el Código Penal tiene que haber un delito que describa la tortura y que establezca una sanción proporcional. Si en el caso argentino, 144 ter, por ejemplo, es el que está, digamos, regulando esta cuestión. Más allá de que la regulación ya es bastante vieja y hoy en día se está revisando, sigue siendo, digamos, hasta el momento la norma vigente que de alguna manera cumple con esta obligación. ¿Sí? Otra obligación importante en materia de prohibición de tortura es la prohibición de obediencia de ley. Es decir, ninguna conducta de un funcionario es eximible por invocar órdenes del superior si esa conducta es la comisión de torturas o de tratos proscritos por el derecho internacional. Nadie puede ser eximido de responsabilidad invocando la orden del superior en este tipo de casos. ¿Eh? Decisión de obediencia de vida. Esto lo establece expresamente las convenciones que yo les mencioné. ¿Sí? Tercera obligación, la exclusión de la prueba, la teoría del fruto del árbol venenoso. Sin ningún tipo de procedimiento puede prosperar cuando la prueba ha sido obtenida o ha sido consecuencia de la imposición de este tipo de métodos. Se llama teoría del fruto del árbol venenoso porque al estar envenenada la obtención, digamos, la obtención de la prueba, cae todo el proceso. ¿Sí? Entonces se excluye digamos, este tipo digamos, de material probatorio. La obligación de juzgar o extraditar, la imposibilidad de invocar estado de necesidad justificante, las obligaciones de capacitar a las fuerzas de seguridad, garantizar recursos jurídicos para examinar el caso en forma imparcial, derecho a una reparación integral y adecuada, y sobre todo este último, en el cual me voy a detener mínimamente, el deber de garantizar de oficio una pronta investigación diligente y eficaz. Es una obligación central. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto?
no solo existe la obligación de operar muy fuertemente antes de la comisión de estos hechos. Una vez cometidos estos hechos, los Estados poseen obligaciones muy concretas y muy claras respecto de realizar, primero, garantizar a las víctimas recursos jurídicos para que su caso llegue a los tribunales. Luego, realizar una investigación que tiene que ir de acuerdo a determinados parámetros de diligencia, de independencia, de imparcialidad, de competencia, ¿sí? De oficiosidad, es decir, investigaciones que tienen que ser iniciadas de oficio, ¿sí? Tanto por jueces como por fiscales, ¿eh? La necesidad de seguir determinadas pautas en materia probatoria, en materia de relato de las víctimas, ahora vamos a ver mínimamente algunas de estas pautas, ¿sí? Que deben ser realizados de acuerdo, de acuerdo a digamos, las normas y los consensos internacionales en la materia, el protocolo de Estambul, que posiblemente algunos de ustedes hayan tenido contacto en el ámbito de sus trabajos, que es un protocolo que de alguna manera regula cuáles son los consensos internacionales que se han alcanzado en materia de investigación de casos de tortura. Ahora vamos a detenernos un poquito en esto, ¿sí? Pero no solo de investigación diligente y eficaz, sino también de derivar de ello digamos, una sentencia que refleje esa investigación, que refleje la amplitud probatoria, que refleje, digamos, los consensos internacionales en la materia y que establezca una sanción a los responsables. ¿Bien? Este protocolo de Estambul que yo les mencioné, entre otras cosas, fíjense que establece disposiciones sobre cuál es el órgano que debe realizar, o mejor dicho, qué características tiene que tener un órgano que realiza una investigación en materia de tortura. Esto pensando en contextos de graves violaciones de derechos humanos, pero que tranquilamente es traspolable a la realidad de digamos, de un país o de un estado, digamos, democrático, ¿sí? La idea de que el órgano que investigue tiene que ser independiente, tiene que tener capacidad propia de investigación, tiene que tener independencia funcional respecto de otros poderes, ¿sí? Una de las derivaciones más claras de esto es, por ejemplo, la necesidad de separar a las fuerzas que están investigadas o que están señaladas como para haber participado en estos hechos de la misma investigación, ¿sí? Los testimonios de la presunta víctima y de otros testigos. Es decir, fíjense que en el protocolo de Estambul se habla del valor del relato de la presunta víctima y la necesidad de asegurar la protección de las personas con conocimiento de los hechos. Es decir, por un lado, algo que está muy enraizado en estos casos es la idea de que es muy difícil la obtención de la prueba. Entonces, el relato de la víctima es un elemento central que debe ser especialmente valorado junto con otros indicios y otros elementos de prueba a los efectos de, digamos, formarse un juicio sobre qué es lo que ocurrió en el caso determinado. Es decir, no quiere decir que el relato de la víctima sea autosuficiente, pero sí, y les voy a mostrar ahora en uno de los casos resueltos hace muy poquitos meses por un tribunal de Rosario, cómo se puede transformar el relato de la víctima en un elemento central que junto con otros indicios de prueba nos da la pauta de qué es lo que ocurrió. ¿Sí? La protección de los testigos de estos hechos también es un elemento central que aborda el protocolo de Estambul. La posibilidad de resolver determinados dilemas éticos en profesionales de la salud. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un profesional de la salud que pertenece a las fuerzas de seguridad va a examinar a una persona detenida o a una persona en custodia que tiene signos de tortura? Bueno, ¿cómo se procesan este tipo de cuestiones? Bueno, el protocolo de Estambul trata de establecer ciertas pautas para procesar estas cuestiones. El modo de asegurar y obtener pruebas tanto físicas como psicológicas. En este protocolo han participado expertos de salud y expertos en materia de prevención de tortura muy por fuera del ámbito de lo jurídico, sino ligados al ámbito de lo asistencial, al ámbito de la reparación, que han trabajado muchísimo en tratar de establecer especificaciones técnicas sobre cuál es la forma de obtener una prueba, digamos, adecuada y respetando la integridad de la persona
que está en custodia, ¿sí? Entonces, fíjense, esta sentencia que hace poquito me hicieron llegar, me pareció muy interesante, yo creo que está dentro de los materiales obligatorios y no se las voy a mandar. Se trata de un caso de una persona que había sido un militante que lo encuentran, digamos, lo aprenden y lo detienen una noche por presuntos, digamos, escándalo o presunto, digamos, perdón, presunto daño a la propiedad, el delito que se le imputa es daño a la propiedad, estaba realizando actividades propias de su, digamos, de su tarea de militancia, ¿sí? Es llevado a una comisaría, es objeto de golpes, es objeto de tratos calificados como tortura por parte de los agentes y por parte en particular del comisario que estaba a cargo de la comisaría, quien se involucra personalmente en estos actos, ¿sí? Y por supuesto no existen testigos ni existen, digamos, ningún tipo de elementos en ese momento que puedan corroborar el relato de la víctima. Lo que sí tenemos es una víctima que luego es liberado a la mañana siguiente sin ningún tipo de imputación, lo cual da cuenta, digamos, del carácter coercitivo digamos, de esa detención. Es decir, es liberada, digamos, con signos evidentes de haber recibido, digamos, determinados sufrimientos físicos y psíquicos en el marco de su detención. Entonces, esta persona lo primero que hace cuando sale de la comisaría, le cuenta a una persona que también era una persona que ostentaba un determinado cargo público, que por el hecho de su militancia lo conocía, le cuenta lo que había ocurrido y esta persona lo contacta con un abogado y con un equipo de salud que dependía de la legislatura de Rosario, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, bueno, allí lo evalúan, evidentemente constatan lesiones, constatan el trauma que la persona había recibido, y todo esto obviamente se canaliza en una investigación judicial. Y aquí es muy interesante, me parece, cómo refiriéndose al protocolo de Estambul y al valor del relato de la víctima, que muchas veces muchos operadores judiciales dicen, bueno, pero yo si no tengo más pruebas no puedo, tengo las manos atadas. Bueno, fíjense cómo lo procesa acá este tribunal de juicio de Rosario. Dice, al valorar las disposiciones del protocolo de Estambul con relación a las secuelas psicológicas de la tortura, dice, los aspectos sanitativos de la investigación de tortura que contiene estas recomendaciones han sido comprobados en el caso. Como puede apreciarse, el testimonio de la víctima resulta verosímil y encuentra correlato en los informes médicos indicados y en el relato de los abogados y personal que lo asistió posteriormente, como así todos los indicios vinculados a las huellas de las lesiones físicas y psicológicas confluyen en mostrar que las lesiones son producto de una experiencia traumática como la denuncia. Es decir, lo que la persona denuncia, el relato de la persona es coherente con el resto de las pruebas. Fíjense que, digamos, qué forma digamos, de valorar digamos, el material probatorio que nos puede destrabar una situación en la cual no tenemos, digamos, más prueba directa que el relato, digamos, de la víctima. ¿No ven? Bien. Este caso me pareció muy interesante. En último término, porque a mí me gustaría dejar espacio los últimos 20 minutos para intercambio, en último término, remarcar esta cuestión. Dentro de la protección de la integridad personal, dentro de la protección de la prohibición, digamos, enmarcada de la prohibición de tortura, se encuentra la protección de las personas privadas de la libertad, ¿sí? Y este ha sido también una de las ramificaciones de este derecho que más crecimiento ha tenido en los últimos tiempos. Fíjense que hay un tratado específico que obviamente la Argentina también ha suscrito, el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que específicamente trata sobre este punto, sobre los derechos de las personas privadas de libertad y establece mecanismos para proteger. No establece nuevos derechos, dice los derechos son los que están en la Convención, son los que los estados ya les han garantizado. Lo que yo voy a hacer es tratar de establecer un mecanismo de optimización
y de garantía de estos derechos a través de crear un órgano de supervisión internacional que de alguna manera constituya mecanismos nacionales, comités, que supervisen periódicamente las condiciones de detención y vayan, digamos, proponiendo reformas y mejoras. Es una persona privada de libertad para el derecho internacional de los derechos humanos, partiendo de esa base. ¿Sí? Porque siempre cuando hablamos de estas cuestiones, pareciera que nos estamos refiriendo exclusivamente a las cárceles, ¿sí? O a los ámbitos de privación de la libertad por motivos penales. Y a mí me interesa remarcar, sobre todo por, digamos, mi interés y por lo que yo he visto que es también un ámbito de mayor vacancia, la privación de la libertad para el derecho internacional es muy amplia y abarca no solo instituciones penales, sino también instituciones de salud, instituciones de discapacidad, instituciones de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad. Es decir, que por orden de una autoridad pública o a instigación de la autoridad pública, con consentimiento expreso o tácito, no pueden salir libremente de esta institución. Es decir, no se encuentra en su voluntad y en su decisión el abandono de esta institución, ¿sí? Dentro de esta categoría, el derecho internacional también incluye a las instituciones de personas adultas, es decir, los conocidos geriátricos o residencias de adultos mayores, ¿sí? Asumiendo que muchas veces, si bien muchas veces no hay una orden explícita de una autoridad pública que hace ingresar a la persona dentro de estas instituciones, lo que se presume es que no existe un consentimiento en principio, porque hay personas en las instituciones geriátricas, en las instituciones de salud mental, voluntariamente, pero que son los menos, ¿sí? Entonces, si no se puede retirar por sus propios medios, si no se puede retirar por su voluntad, entonces acá hay un régimen de privación de la libertad de facto. Entonces lo tenemos que analizar diferentemente. Lo tenemos que incluir dentro de este paraguas del OPCAT, lo tenemos que incluir dentro de la resolución 1.8 de la CIDH. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es medio clave que entendamos que para el derecho internacional, una persona que se encuentra en una institución de la cual no puede salir libremente, no puede disponer de su libertad ambulatoria por las razones que sea, entonces va a considerar que se encuentra privada de su libertad. Y por lo tanto va a ser objeto y merecedora de un determinado trato, ¿sí? De las obligaciones del Estado en materia de custodia, ¿sí? Obligaciones de custodiar a la persona. ¿Qué quiere decir la obligación de custodiar? Quiere decir que una persona que se encuentra sujeta al control estatal las 24 horas del día no puede procurarse determinados bienes y servicios y determinada satisfacción de derechos por sí mismo. Ustedes tienen un problema en una carie y van al dentista. Yo tengo un problema en una carie y voy al dentista. Una persona privada de libertad, si tiene un problema en una carie, depende del servicio penitenciario, se encuentra en una cárcel para que le arreglen la carie o para salir y conseguir un turno y salir a que se atienda. Ese tipo de cuestiones marcan un trato diferente y una relación diferente entre individuo y Estado, ¿sí? Y eso es la obligación de custodia. ¿Mm? Custodiar implica, yo te puedo restringir la libertad, pero a la vez te tengo que garantizar ciertos derechos esenciales, ¿sí? Y fíjense que la resolución 1 del 2008, ya hace un tiempo, de la Comisión Interamericana, básicamente ratificó esto que le estoy diciendo yo, e inclusive mencionó a los hospitales psiquiátricos, a las instituciones para niños, niñas y adolescentes, o los centros para migrantes como esos espacios de privación de la libertad que deben ser supervisados. Y fíjense algo también que me había olvidado mencionarles, que hace muy poquito tiempo, el año pasado, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, es decir, este organismo creado por el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, este organismo internacional, lo que dijo es, también se deben monitorear los centros de detención compulsiva por COVID-19. Es decir, no me importa tanto las causas por qué está ahí, sino que si está compulsivamente privado de su libertad. ¿Mm? Bien.
¿Cuál es el trato debido a una persona privada de su libertad? Bueno, el Estado es garante de los derechos de las personas recluidas, ejerce un control total sobre ellos, esto es lo que les mencioné. Las personas privadas de su libertad deben mantener todos sus derechos, excepto el de la libertad ambulatoria. Esto lo dijo la Corte Suprema Argentina hace muchos años, en el caso de ESI, en un contexto de, obviamente, privación de la libertad por razones penales, por razones criminales. Pero esto también implica que en estos espacios, tanto el derecho a la comunicación, el derecho al mantenimiento de los vínculos, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, son derechos que deben ser garantizados y que también hacen al trato que recibe una persona privada de libertad. Y si estamos hablando de trato que recibe una persona privada de libertad, estamos hablando del derecho a la integridad personal. Ya está involucrado el derecho a la integridad personal. ¿Bien? Digamos, el quid es que la situación de las personas privadas de libertad no pueden agravarse indebidamente, y ya sea por las condiciones de los establecimientos como por la ejecución de la pena por parte de las autoridades. Cuanto a instrumentos internacionales, las reglas Mandela, que nuestra Corte Suprema, en el caso Berbisky, declaró como el estándar aplicable de trato a las personas privadas de libertad, son un instrumento internacional que lo que ha hecho ha sido codificar en una serie de reglas cuáles son las cuestiones esenciales que debe proveer el Estado en materia de atención a una persona privada de libertad. Acceso a sanitarios, acceso a atención médica, acceso a la educación, determinados derechos en relación al trato o digamos, a la resolución de la tensión entre seguridad y dignidad, ¿sí? El mantenimiento de los vínculos, bueno, un millón de cuestiones, ¿sí? Sobre todo también el tipo de establecimientos, cómo deben ser, digamos, en materia de infraestructura, higiene, salubridad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Fíjense, esta frase, o mejor dicho, esta sentencia de la Corte Interamericana, en un caso con Venezuela, en Montero Aranguren o Retén de Catia, como lo conocen algunos, dice, a mí me parece interesante porque trata de sintetizar cuáles son los problemas asociados al fenómeno, o a uno de los fenómenos más usuales o más problemáticos que tenemos hoy en día, que es la superpoblación y el hacinamiento. ¿Sí? La mayoría de las cárceles de Latinoamérica están superpobladas, están hacinadas y presentan niveles de, digamos, indignidad y violencia altísimos. Esto es un problema general del continente. Obviamente, en algunos países más que en otros. En Brasil, en Argentina, hay muchos problemas ligados a la superpoblación y el hacinamiento. Fíjense lo que dice la Corte Interamericana. Una prisión superpoblada se caracteriza por ser un alojamiento antihigiénico y restringido, falta de privacidad. Fíjense que va identificando vulneraciones a los derechos, inclusive para realizar actividades básicas, tales como el uso de facilidades sanitarias, es decir, ¿eh? Reducidas actividades fuera de la celda debido al número de personas que sobrepasan los servicios disponibles, ¿sí? Está establecido que las personas no deberían pasar en sus celdas más de 8 horas. Ahora bien, ante este tipo de superpoblación y hacinamiento, lo que suele pasar es lo que se conoce como el engome, como la incapacidad de, digamos, de ejercer seguridad o de controlar a una gran cantidad de personas, entonces se lo suele retener dentro de las celdas o dentro de los pabellones. Entonces las personas resignan, digamos, contacto con el exterior, resignan actividades recreativas, etc. Servicios de salud sobrecargados, aumento de la tensión en el ambiente, más violencia entre detenidos y personal penitenciario. Entre las cuestiones que se deben resguardar a las personas privadas de libertad son espacios amplios para pasar la noche. De hecho, la Corte Interamericana, en el mismo caso en Retén de Catia, hace una muy prolija identificación de los estándares aplicables a las dimensiones de habitabilidad de los establecimientos penitenciarios. Y, por ejemplo, concluye que las celdas individuales digamos, que los estados deben garantizar, aunque sea en una celda, el mínimo metraje, digamos, que tienen que tener las celdas de 6 metros por cada persona privada de su libertad. Es decir, que cada persona privada de la libertad debe disponer en su celda, en la cual no puede pasar más de 8 horas,
al mínimo 6 metros cuadrados, sin contar el espacio para sanitarios, que de alguna manera le asegure la posibilidad de poder circular y la posibilidad de tener cierto, digamos, cierta circulación en ese ámbito, tener un escritorio, tener su armario, tener determinadas cuestiones que hacen a la dignidad. Obviamente que esto no se cumple en la mayoría de los establecimientos, ¿sí? Celdas ventiladas y con acceso a luz natural, acceso a sanitarios, duchas limpias, alimentación y atención en salud adecuadas, acceso a medidas educativas, bueno, entre otros aspectos. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Otro caso muy interesante es el caso que aquí les mencioné y está dentro de los casos que tienen para, o mejor dicho, con los que se van a encontrar cuando tengan acceso al material, que es el caso del Instituto Penal de Plácido Carvalho, ¿sí? Donde van a ver como una institución de privación de la libertad de Río de Janeiro era manejada por básicamente 6 guardiacárceles, digamos, una cosa que era, digamos, posible de imaginar y que por supuesto era autoadministrada por las propias personas privadas de la libertad, que daba pie a un ejercicio irracional de la violencia, a actos de corrupción, bueno, obviamente, digamos, todo lo que se pueden imaginar que trae asociada a esa situación. Nada de esto está lejos de nuestra situación, como yo les mencioné, el caso Berbis, que es un caso muy importante que resuelve la Corte Suprema en el 2005, donde básicamente a partir de la situación de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, la Corte Argentina desarrolla reglas respecto de cómo debe ser el trato a las personas privadas de libertad. Obviamente dice que ese estado de situación en el cual las comisarías tenían órdenes, muchas de las comisarías estaban en situación de cualquier tipo digamos, de todo tipo de indignidad en cuanto a cómo vivían las personas allí detenidas, en cuanto al tiempo que pasaban detenidas por las personas en comisarías, ¿sí? Estamos hablando de comisarías que tenían calabozos que también ya habían sido clausurados, ¿sí? Entonces, en ese marco, la Corte Suprema ordena hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato inhumano, cruel o degradante, ¿sí? Y fíjense que este año nuestra Corte Suprema consideró en el caso, digamos, en un recurso de hecho que es resuelto eh, a raíz de una sentencia o digamos, de una resolución de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que básicamente había dicho que su rol, digamos, en el caso estaba agotado porque ya había adoptado una serie de medidas para tratar de paliar esta situación, pero la Corte Suprema vuelve a revisar el caso Berbisky y vuelve a revisar las medidas adoptadas del 2005 en adelante y dice, momento, este caso no está terminado. Dice, la situación que da origen a mi decisión del 2005 sigue vigente, ¿sí? Y de hecho muestra, o mejor dicho, trae a colación una decisión de la Comisión Interamericana en el marco de unas medidas cautelares del año 2019, donde le vuelve a señalar al Estado argentino la utilización de comisarías para detener personas por largos periodos de tiempo en condiciones incompatibles con la dignidad personal. Entonces, fíjense cómo acá la Corte Suprema no solo mantiene vigente su propia competencia, sino que también utiliza las decisiones de los órganos internacionales. Esto cuando lo vean, cuando bueno, a revisar Fontevecchia con Silvina, lo van a poder ver con mayor amplitud. Entonces, este caso Berbisky del 2021 es muy interesante, ¿sí? No desarrolla las reglas que desarrolla en la sentencia del 2005, pero sí la Corte está de vuelta diciendo, este caso no terminó, reafirmo mi competencia, reafirmo que esta es una situación que involucra la responsabilidad de Estado y que hay que adoptar medidas urgentes. Y acá fíjense que yo les mencioné, o digamos, les extraje digamos, esta cuestión que es una de las frases menos leídas quizás del artículo 18 de la Constitución Nacional, que le asigna a los jueces y juezas la responsabilidad directa sobre el control de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Y esto no me parece menor como para pensar el rol de magistrados y magistradas
de acá a futuro que obviamente van a ser llamados a intervenir en este tipo de casos. ¿Sí? Bueno, a ver, que tenemos mucho más, pero yo no quiero, por ejemplo, muertes en contexto de encierro, protocolo de Minnesota, traslados. Bueno, estas cuestiones ya me parece que nos va a quedar también lo de salud mental, que quizás lo voy a tratar de abordar no en el siguiente encuentro que tienen con Víctor, sino en el próximo que tenemos con Silvina. Sí, lo voy a abordar en ese tema, así damos espacio para un intercambio. ¿Está bien? Bien, dejamos de compartir. A ver. em, Bien, aquí estamos nuevamente. Dudas, consultas, reflexiones. Hola, hola Facundo, buenas tardes Hola Alejandro. a todas y todos. Este, bueno, la verdad que muy interesante, varias de las cosas que comentaste, siempre uno se va actualizando en estas cosas. No me termino de sorprender nunca, yo trabajo en la defensa pública y bueno, a veces me sorprendo de la cantidad de material y elementos que obran el desconocimiento de algunos jueces y fiscales, ¿no? Que pasaron por este Consejo de la Magistratura. Este, pero bueno, a la cuestión que quería consultarte, que tangencialmente hiciste referencia a vos, es al tema de la violencia institucional. Este, sé que no es el tema del encuentro de hoy, pero hiciste mención al hecho reciente que se dio, supongo que en la ciudad. Así que no sé, me pregunto un poco, apunta a eso, a qué se te ocurre, quizás de manera más o menos urgente, que tenga que realizar el Estado como para desandar el estado de situación en este tema, ¿no? Mm, sí, la verdad que creo que estoy teniendo justo problemas de conectividad, entonces voy a minimizar. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí minimizo? ¿Me Sí, sí, escuchan? Facu se escucha. Perfecto. Sí, bueno, sí, es un gran tema y da para mucho y da para tocarlo desde varias aristas. O sea, por un lado bueno, digamos, el caso, digamos, tomamos conocimiento del caso de Lucas. eh, Apareció también otro caso en provincia de Buenos Aires. Hay otras situaciones que se están dando en otras provincias. Es decir, el fenómeno de la violencia institucional les diría que excede, digamos, el marco de una jurisdicción. Es evidente que hay todavía una cultura y, digamos, un ejercicio de la autoridad pública ligada al uso de la fuerza y ligada a lo represivo, que es muy difícil de sandar. Si, digamos, vamos un poquititito más para atrás, nos vamos a dar cuenta que los hechos de violencia institucional se dispararon también en pandemia, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron mayor control y mayor dominio, mayor contacto con personas en situación de vulnerabilidad o con personas, digamos, que de alguna manera, digamos, en el marco de la cuarentena, tenían que, digamos, salir, porque, digamos, por ejercer su trabajo o por X circunstancias. Yo obviamente no tengo una solución o, digamos, o no les puedo dar un abordaje ni del caso puntual ni de la situación macro. Sí les puedo decir que hay hace ya bastante tiempo y ya tiene dictamen en diputados una ley o un proyecto de ley sobre violencia institucional que creo que avanza sobre algunos aspectos interesantes relativos a la capacitación, a obligaciones de la fuerza de seguridad, al control civil de determinados casos, que me parece un buen primer paso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí?
Yo creo que por ahí arranca. Luego, en un caso puntual, una primer cuestión que hay que tener en cuenta es cómo las autoridades procesan estos casos. O sea, si se aborda el caso desde el relato de las fuerzas policiales y desde tratar de, digamos, de encubrir los hechos, o se aborda el caso desde tratar de esclarecer lo que pasó y adoptar las decisiones y las acciones que tengas que adoptar, inclusive separando efectivos, inclusive teniendo que revisar, digamos, determinadas políticas, etcétera, etcétera. Me parece que en el caso puntual, digamos, se juzga en función de qué decisiones se adoptaron acaecidos esos casos, ¿sí? Obviamente que los discursos, las políticas que fomentan la mano dura, fomentan la securitización del espacio público, fomentan la idea de que, digamos, el espacio público es un espacio de batalla entre personas de bien y malhechores, todos esos discursos, obviamente que no solo no colaboran, sino que son directamente, digamos, refractarios a cualquier tipo de, digamos, de política de prevención de estos hechos, porque de alguna manera están generando un clima y un escenario en el cual quien acciona o quien tiene, digamos, el monopolio de la fuerza pública se puede sentir hasta legitimado para adoptar un determinado curso de acción o compelido a tomar un determinado curso de acción por miedo a la responsabilidad si no lo hace, ¿sí? Y esto es un caso, digamos, al margen de estos casos, el caso Chocobar, si mal no recuerdan, digamos, el caso Chocobar es paradigmático porque se convierte en una bandera inclusive. No es que, digamos, es un hecho dramático que es procesado por todos los actores como un drama digamos, y como un hecho que tenemos que abordar y como un acto delictivo y como una falla en el deber o en una responsabilidad. ¿No? Es adoptado como una bandera, digamos, se adopta como una bandera. Entonces, eso es muy problemático. La responsabilidad de ahí es, digamos, tan clara, son responsabilidades, hay responsabilidades para repartir, digamos, dentro de dirigentes, dentro de autoridades, dentro del poder judicial, digamos, que muchas veces deja estos casos, digamos, librados a la opinión pública. Tenemos, tenemos para repartir acá. Yo creo que el proyecto de ley me parece un paso, me parece un paso. Las leyes por sí solas no solucionan fenómenos tan complejos como este. Digamos, es, puede ser interesante si es un paso para desandar, digamos, una cultura de manejo de la fuerza, de escarmiento a determinados sectores, de concepción del espacio público como una batalla, digamos. Puede ser un paso en ese sentido. Em, no lo sé. Estamos viendo la película ahora. Ahí María Delia dice, así como por medio de ley se hizo obligatoria la capacitación en materia de género. No, sí, lo que es interesante es que la mayoría de los poderes judiciales tienen capacitaciones en materia de derechos humanos, no solo el Poder Judicial, sino las fuerzas de seguridad también tienen capacitaciones obligatorias. ¿Sí? Eh, Obviamente que se trata de incrementar el flujo de esas capacitaciones, que cada vez abarque a más agentes. También hay una realidad, yo he participado en algunas capacitaciones y uno puede venir, repetir un discurso, pero si del otro lado no hay una escucha y no hay una recepción y no hay un intercambio, es muy difícil. O sea, y ahí también debemos hacer mea culpa, quienes nos dedicamos a esto, a ver cómo llegamos, cómo interpelamos a las fuerzas de seguridad o a las personas que están aplicando las normas. Muchas veces, y esto lo sé, lo he visto, lo hemos tratado, son, las fuerzas de seguridad son personas vulnerables también en su vida cotidiana. Digamos. Entonces, no es tan sencillo, digamos, encontrar por dónde, digamos, tirar el hilo de Ariadna para que esa persona que está aplicando la ley no vea en una persona que quizás está en su misma situación como un enemigo. ¿Sí? Que muchas veces ocurre eso. Lamento el panorama desalentador que tracé, pero es lo que yo les puedo decir desde mi humilde espacio. ¿Mm? Hay que insistir, no queda otra. Hay que insistir.
¿Qué otra cuestión? Una. Yo sé que fui un poco rápido con algunos conceptos. De todas formas vamos a tener, repásenlo, el Power lo van a tener, tienen los materiales, repásenlos. Vamos a tener una charla también que vamos a trabajar grupos en situación especial de vulnerabilidad. Sobre algunos de estos conceptos podemos volver, ¿sí? Si no nos hacen preguntas en el chat, las respondemos, no inmediatamente, pero las vamos respondiendo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes vayan, digamos, teniendo estos insumos como para tratar de ampliar un poco la mirada sobre estos temas. ¿Está bien? Y les recomiendo no se pierdan la clase del lunes que viene con Víctor, que es para alquilar balcones. ¿Mm? Va a trabajar igualdad y no discriminación, lo trabaja desde el sistema interamericano, desde el sistema constitucional, con un nivel de profundidad que yo recomiendo muchísimo. Bueno, terminamos 2 minutos antes. Ay, yo quisiera consultar, Sí. no del material, sino de cómo es la evaluación final. La evaluación final va a ser un múltiple choice, o sea, todavía no definimos. A ver, el contenido en general variamos de un curso. Esta es la tercera edición que hacemos de un curso muy nuevo, ¿sí? Lo empezamos a mitad de este año. Fuimos haciendo ligeras variaciones en la primera y segunda edición en los exámenes, pero básicamente siempre es un múltiple choice donde les damos opciones y ustedes tienen que, digamos, que cliquearlas. ¿Sí? Eso se autoadministra. Todavía no sabemos cuántas preguntas van a hacer, sí que vamos a cubrir los temas, digamos, que están en el programa. Y en general para cada tema hay alguna pregunta o algunas preguntas. No se escapa nada más de lo que es eso, no es que tomamos exámenes para bochar ni nada por el estilo, al contrario, es como para ver si hay una especie de control de lectura, ¿sí? Pero hay que leer. O sin leer o sin escuchar la clase, yo no sé si es tan fácil aprobarlo. ¿Eh? Pero quédense tranquilos, va a ir bien. Y después hay una instancia recuperatoria, si no lo pueden dar, o si X. ¿Eh? Bueno, yo me tengo que ir a tomar exámenes en la comisión de la UBA, así que les mando un abrazo grande y nos vemos el lunes que viene y el lunes siguiente. ¿Eh? Chao, Facundo, gracias. Bueno, que tengan buena semana. Igual, hasta luego. Un placer. Hasta luego. Gracias, hasta luego.